Hoy en la cocina directo al paladar no vamos a cocinar, lo siento mucho chicos, y no vamos a cocinar porque tenemos ya a la mejor cocina del mundo, la naturaleza que nos brinda este jamón que nos va a cortar nuestra amiga Alba Esteban. Hoy os explicamos cómo aprender a cortar un jamón como Dios manda. Bueno, Alba, muchísimas gracias por venir a la cocina directo al paladar y enseñarnos a cortar un jamón, porque mira, aquí yo el otro día cortando un jamón me rebané medio dedo, ¿qué te parece? Eso no muy le mal, pasa me más, parece. me parece fatal, y más currando en esto, pero eso le pasa a mogollón de gente en Navidad que no sabe muy bien cómo cortar el jamón y hay que explicárselo como Dios manda. Claro. Tú tienes una empresa, estás en una empresa de cortadoras de jamón porque sois casi más chicas que chicos, ¿no? Bueno, ahí está mitad y mitad. Y vienes hoy de México incluso, porque vais por ahí enseñando a cortar antes en de todo ayer el mundo. estuve en México. ¿Y esto qué hacéis por ahí, por el mundo, enseñando las virtudes del jamón? Claro, pues estamos haciendo eventos y cortando jamón para que todo el mundo lo vea. Me estabas contando antes, además fuera de cámara, que a pesar que todo lo que ha pasado con la pandemia, la hostelería, vosotros no habéis parado de crecer, o sea, la gente está como loca por cortar jamón. Sí, ahora se nota muchísimo que está acabando y que cada vez hay más eventos y no paramos, la verdad. Vamos, tú debes de cortar cientos de jamones al año, o sea que eres la persona ideal para enseñarnos a cortar un jamón. ¿Qué tenemos que hacer? Cuéntanos, Alba, por favor. Pues lo primero, tener la base. Importante, una base que no se mueva. Bueno, este es una base profesional, pero lo ideal es tener una base que se mueva poco el jamón. Eso lo primero. ¿Cuánto te hay que gastarse por una base? Porque es lo típico, que te regalan un jamón, no tienes base, te vas al chino y compras ahí la cosa más cutre que has visto en tu vida. Ya, ¿sabes? pues esos no, unos Mal que asunto, sean ya en una tienda de cosas donde haya buen material. Y no sé, los precios, pues, a ver, uno profesional te cuesta mínimo 500 euros, pero te aseguro que no hace falta para cortarlo en casa. Es que uno no de 100 nos vale igual, ¿no? Sí, eso está bueno, estupendo. no El que no cutres. venga con el jamón, que siempre te regalan uno. Sí, si te ese lo típico como regalan de es por maderita algo. y con el tornillito así un poco chungo, ¿no? Con eso te vas a pelear. Porque cortar un jamón sin soporte está complicado, ¿no? Pues tienes el brazo muy fuerte o... Ni te atreverías. Yo no. Vamos, empezamos bien por un soporte, ponemos el jamón, ¿lo has empezado por este lado? ¿Esto siempre es así? Cuéntanos Sí, un la poquito. patita para arriba. No siempre es así, pero yo lo recomiendo porque la mejor parte, bueno, por lo menos a la que más gente le gusta es esta, tiene más grasa, entonces yo prefiero comerla lo primero y si se Pero es te cuando está estropea mejor, por algo, si acaso se seca. Claro, si se seca, pues que se estropee. Bueno, En una se estropee. paletilla seguiríamos lo mismo, ¿no? Sí, O sea, es lo sí, mismo, sí, tal cual. la zona de la maza. Que se estropee la zona que está más seca y ya está. Que luego lo puedo usar pues para hacerte Claro, una sopa para de comer picadillo o lo que quieras. Antes de que nos pongamos a ver el jamón, bueno, que te pongas, porque yo no pienso hacer nada en este vídeo más que preguntarte, cuéntanos un poquito cuál es la anatomía del jamón, qué partes tenemos que conocer para saber cómo ubicarlo, ¿no? Porque has dicho, empezamos por este lado de la maza, pero bueno, ¿qué es esto de la maza? Vale, A alguno vale. le va a pillar un poco, yo me lo sé, pero a alguno le puede pillar un poco de imprevisto. Vale, Cuéntanos. pues si ponemos la pezuña hacia arriba, aquí tenemos el jarrete, aquí tenemos la maza, la contramaza está aquí y por este lado está la babilla y la punta. Estas serían las partes comestibles del jamón. Ajá, que además los expertos dicen que tienen matices distintos, Sí, ¿verdad? es verdad, porque cada uno tiene como diferencias entre la grasa que tiene, el aceite, más está la carne un poco más curada o menos. Pero estamos de acuerdo en que la maza es la parte estrella, ¿no? Por lo que has contado, Eso ¿no? seguro. Así que empezamos por lo bueno. Pues nada, ahora ya que sabemos las partes del jamón, vamos al lío. ¿Cómo empezamos a cortar el jamón? Muy bien. Pues este huesito de aquí se llama corvejón. Obviamente eso no se come, por eso no te lo he dicho antes. Claro, esa es la expresión de hasta el corvejón, es porque te has llegado a comer el jamón hasta ahí, ¿no? Claro. Hay que poner 2 dedos, en mi caso 3 porque tengo los dedos muy finos. Y En mi caso 1. depende de los dedos que tengas. Y hacemos un corte aquí, en diagonal. Con otro cuchillo distinto, ¿no? Que es un cuchillo, no es el típico cuchillo jamonero. Esto lo No, haces con un el cuchillo. jamonero solo se cortan las lonchas. ¿Y esto cómo se llama, este cuchillo? ¿Tiene nombre? Pues este cuchillo creo que es un deshuesador, pero bueno, en los nombres de los cuchillos patino un poco. Bueno, está bien. Uno afila, bueno, al final lo que tengas en Sí. casa, no que tenga punta, que puedas meterle Exacto. ahí. Yo uso estos dos para pelarlos. Este es como un cebollero y este es un deshuesador. Y bueno, este lo uso más Vas para pelar jugando y un este poco. para marcar. Sí. Para antes de cortar, porque hay la peña que llegará con el cuchillo jamonero, ahora sí, y, Así y ya es como... haces un skate park seguro, Exacto, ¿no? y no te va a cortar luego el cuchillo, entonces es como estropear un cuchillo. Vale, o sea, ahora le metemos ahí el tajo a partir de donde En vamos a diagonal cortar. es importante, ¿vale? Vale, hasta el hueso, sí. a muerte. A ver si lo encuentro ahora. Sí, ahí he hecho el toque. Hasta ahí. Muy bien. Ahora empezaríamos a pelar hacia adelante. Vale, pues cuenta. Importante, hacia adelante, porque esta zona está muy dura y a veces veo a gente cortar así. Y Pero hay que resbala hacer y mucha te pasa como fuerza. a mí.
Exacto. Y esta mano, pues nada, de seguridad, agarrando aquí atrás, vamos pelando. Claro, ahí vas preparando, quitando toda la parte más dura. Claro. Y bueno, nosotros a veces, si lo vamos a cortar entero, pelamos el jamón entero, y si vamos a cortar un poco, pues solo pelamos. Claro, si es una boda, que sabes que solo va, que evidentemente Exacto, una boda ahí no sobra entero. jamón, ya lo dejas todo Sí. listo, ¿no? En casa no haríamos eso, claro, ya No, lo dejaríamos en casa preparado para que esté está bien protegido. mejor ir cortando, bueno, quitando lo que vas a ir comiendo, así no se te va estropeando. ¿Con esta grasa haces algo? O sea, o lo tiras o sirve para algo? Esta La que grasa vas amarilla no, la blanca sí que la puedes usar para cocinar, pero la amarilla te da un sabor rancio, entonces... Sí, sí, eso tienes que quitarlo siempre, Claro, sí, sí. va a la basura. Con este jamonero lo que hago es tumbarlo para que trabaje el jamonero por mí. Porque si no, si en un jamonero de estos que no se pueden girar, pues tendrías que Claro, girarte tienes tú. que estar haciendo así, pero bueno, por eso. Bueno, pero tengo yo una profesional. así vemos la parte. Exacto. Que lo que vas haciendo es quitar, digamos, toda la grasa exterior Sí. del jamón. Voy a cambiar de cuchillo. Claro, esta parte de la preparación del jamón es fundamental para cortarlo bien, ¿no? Porque como empieces ya Sí. mal asunto. Claro, bueno, en casa podríamos empezar sin pelar tanto cacho, obviamente, para ir pelando solo lo que nos vamos a ir comiendo. Ahí hay otro hueso, ¿verdad? Sí, ¿Por dónde estás? ¿Que eso se llama? este es el hueso de la cadera. Ah, amigo. Y ese es el que luego vamos a tener que andar sorteando, claro. Sí, porque aparece hasta por aquí. Y eso también lo tiras, porque ahí hay chicha. Sí, pero esta carne que está aquí pegada, sabe, tiene un sabor rancio, así que también lo tiramos. Yo seguro que me la acaba comiendo. Ya, en casa siempre hay alguien que se lo come. El típico gordis. Alba, y ahora has hecho esto por este lado y tienes que hacer lo mismo por el otro. Sí, pero el otro lado es el lado fácil, porque es solo grasa. Porque no tiene la. Claro, en la este nos cadera. encontramos los Y tienes huesos que y hacer todo. aquí todo Sí, el- esta parte es la parte Vale, fácil. entonces ahí ya simplemente sacas la grasa del tío. Efectivamente. Aquí ya sí que es más difícil cortarte la mano. Lo que pasa muchas veces, Alba, cuando cortamos el jamón en casa es que acabas haciendo un círculo, porque lo que digo yo, el skate park, ¿no? Que parece eso así, una hondonada. Sí. ¿Cómo se evita eso? Pues eso es Haciendo lo que has porque- hecho exactamente, ¿no? No, esto es más problema de cuando empezamos a cortar, porque aparece un hueso aquí y nunca nadie sabe qué hacer con él. Y lo que hacemos es no seguir y seguir solo en la zona de adelante, como todo esto, porque en esta zona no hay hueso. Entonces estamos evitando llegar al hueso. Y lo que hay que hacer es seguir hasta el final, salvando el hueso, que luego os enseño cómo Porque se si hace. no, la lías, claro. Si no, te va a quedar el famoso boquete que está en todas las casas. Es como patrimonio Patrimonio nacional. nacional, sí, ¿no? Aquí, digamos, ya hemos llegado al punto en el que está esto preparado para empezar a cortarse, o cómo va el asunto, porque aquí ya puedes empezar a cortarlo, Sí, chicas, ¿no? bueno, faltaría, No es que no estoy metiéndote prisa para que me des jamón, pero bueno. esto lo marcamos. Y aquí, Vale, para que así puedas llegar hasta el final siempre, ¿no? claro, pero aquí tenemos que quitar una cuña, porque hay un nervio, y ese nervio pues es Joder, mejor qué no nivel, comerlo. A ver. O sea que ahí Esto es eso que no nervio. nos gusta, ¿no? Ujú. Amiga. Y quitamos un poquito de grasa. Para que ya quede ya la pista. Claro. preparadísima. Cuando empieza a aparecer la carne, ahí lo dejamos. Y luego, bueno, el primer plato siempre va a tener más ¿Y grasa. eso pero- ya lo tiras? Sí, esto se podría usar para cocinar Yo me hago un bocata, ¿eh? Con eso. con la grasa. ¿Por qué no? Bueno, Alba, ya está preparado el jamón, habrá que empezar a cortar, que es la hora de la merienda y yo tengo hambre. Vale, vale. Y has venido Me algo, pongo ¿no? a cortar ¡Venga, ya. corre! Bueno, lo más importante es esto ya lo tenemos marcado y la primera siempre va a ser hacia allá, porque hacia acá sería imposible. Nos dejaríamos siempre un cachito. Amiga, Ah, te gustará Truco de- saber una cosa más de comer. hombre. Solo la primera. Sí, Es la de la suerte. sí, la mejor. Y la segunda ya normal. Y aquí vas cortando así, simplemente en línea recta, digamos, ¿no? Sí, y emplatando en circular, que siempre queda bonito. Joder,
Joder, Alba, que bien bonito te está quedando el plato, se nota que has estudiado Bellas Artes, ¿eh? Gracias. Y ahora que vamos a terminar el plato, te pregunto, ¿cómo guardamos el jamón? Porque ahí hay mucha confusión, seguro que te lo han preguntado 1000 veces, ¿no? El tema este de poner la grasa por encima, es eso la está, gran pregunta. eso está proscrito. La gran pregunta, ¿cómo guardamos el jamón? A ver, hay mucha gente que dice lo de la grasa. La grasa es un poco peligrosa porque se debería usar la blanca, pero si usamos la blanca al final estamos quitando la grasa buena a la loncha que luego vamos a cortar. Entonces yo no estoy muy a favor de eso. Y si cogemos la amarilla estamos poniendo el sabor rancio de la grasa amarilla directamente. De hecho, en los sobre el jamón. restaurantes yo no he visto en la vida ninguno que pongan grasa encima. Ya, eso es muy casero y mucha gente me lo pregunta. Yo soy más fan de untarle un poquito de grasa por encima, pero nada, grasa que podemos sacar así frotando, o un poquito de aceite de girasol para que no le dé mucho sabor. Y lo más importante es protegerlo de la luz y del aire. Entonces, primero del aire, cogemos un poquito de film y lo ponemos bien pegadito. Bien pegado, Sí. envuelto, ¿no? Importante que esté limpio, obvio. Y luego, encima del film ponemos un trapo. Que hay mucha gente que pone el trapo encima del jamón, pero al final eso crea un micromundo de bacterias que no Mal queremos. asunto también. Sí, Film. film. Básicamente. Film y trapo, las Vale, dos vale, cosas. vale. Genial. Bueno, Alba, pues si quieres, nos vamos a sacar otro jamón para explicar hasta dónde podemos llegar. O sea, me refiero, cuando llegas ya a la parte de la mitad, ¿qué hacemos ahí? Porque eso es otra gran duda que Sí, tiene la gente. el tema hueso. Tema hueso, hemos tocado hueso, pues vamos al lío, vamos a cambiar el jamón. Hemos cambiado el jamón de jamón, hemos tenido uno que ya está más empezado para que veamos cómo seguimos, pero Alba, veo que aquí ha habido un error, ¿no? Porque esto no está perfecto, ¿no? Exacto, esta es la típica montañita que se forma en todas las casas. O sea, ¿por qué ocurre esto? Porque Esto ocurre porque el hueso llega hasta aquí, entonces aquí empezamos a ver el hueso y nos asustamos y en vez de seguir, pues empezamos otra vez desde adelante. entonces ya Lo que empiezas hacemos a hacer ya Exacto, elevación, que es lo que no dejando esto queremos. aquí arriba y al final acaba siendo esto una Y bola. para evitar esto, ¿qué tenemos que hacer? Cuéntanos. Pues para evitar esto lo primero es cortar un poquito de aquí, ir bajando hasta que toquemos el hueso completamente. Bueno, si puedes ver, aquí está el hueso ya. Claro. Y lo que hacemos yo lo marco Tienes con como una uñica. Sí, es como una uña de gato. Marco el hueso. Y así vas salvando, digamos, el hueso. Efectivamente. Lo que tenemos que hacer es dejar en paralelo todo el jamón, como una línea recta. Ah. Aquí se nos está subiendo mucho. Si la hemos cagado, Alba, porque eso puede ocurrir, todo tiene arreglo, ¿no? O sea, Sí, me refiero- claro, cortar mucho de aquí y ya estaría. Vale, porque ahí es el momento en el que tienes que andar salvando el hueso. Luego, a partir de ahí, simplemente seguirías cortando y vas todo el rato salvando el hueso. ¿Y cuándo hemos acabado esta? ¿Cuándo hay que darle la vuelta al jamón, ¿no? Que es otra de las grandes incógnitas. Hay que darle la vuelta al jamón cuando topamos con el hueso completamente. Es fácil de ver porque este hueso además llega desde aquí arriba hasta el final. Nos salen dos escalones porque primero aparece un hueso aquí, como por aquí, y el siguiente aparece aquí, entonces lo salvamos. Y todo eso vas cortando. haciendo lo mismo, vas rodeándolos con el cuchillico pequeño. Bueno, hacemos un corte así y acabamos la loncha. Vale, al revés, como me has contado antes. sí, Vale, vale, como vale. esa parte. Y ya cuando tocamos todo el hueso entero, aparece este hueso más abajo y ya le damos la vuelta. Y por el otro lado es... Está el corte recto. Y por el otro lado es parecido también. Sí, por el otro lado, como que nos... La parte de aquí es todo hueso, pero tenemos un huesito aquí que nos indica dónde hay que empezar. Es como a medio jamón. Ahí lo marcamos y empezamos a cortar. Y esta parte, esto no hay, aquí no hay. No, ahí no hay nada. Y eso Vale, vale. duro y nervios y un poco de pelea. Muy bien, Alba, pues nada, muchísimas gracias por haber venido a la cocina de Tu Alpadara a enseñarnos cómo se corta un jamón, ha sido estupendo, es una cortadora magnífica Gracias. y con tu permiso, no nos me has dado ni una loncha, tía, ¿sabes? Bueno, ahí tenéis el plato y si queréis de esto, tenéis para elegir. Bueno, voy a probar esto. Es que este programa tradicionalmente se acaba conmigo comiendo, aunque me haya cortado. todo tuyo. Lo dejo por aquí. Está de puta madre. Está bueno. Muy bien, Alba, Vale. muchísimas gracias. De nada. A cuidarse, chicos, poned en los comentarios qué os ha parecido. Contadnos vuestros destrozos en jamones, queremos vuestras fotos. Queremos ver las fotos. Skate parks, destrozos, vuestro cuñado cortando. ¿Se cortó el dedo como yo? No lo sé. Lo hará. Así que por favor, Alba, haz los honores, cuéntanos un poquito qué tenemos que hacer cuando nos llega ese jamón de la cesta de Navidad, los que tienen cesta de Navidad. Anthony. Eso igual lo cortamos. Anthony es nuestro jefe, pero es que igual nos raja, ¿no?